damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Osvaldo Guamán, de la Federación Nacional de Expresos Escolares e Institucionales. Jorge Gómez, de la Unión de Taxistas del Guayas, lo estamos esperando. Esperamos que pronto se pueda unir a este debate. Y aquí en Quito está conmigo Cristóbal Buendía, que es experto en movilidad. Vamos a analizar el tema del incremento de los combustibles y la compensación que se ha anunciado para los distintos gremios del transporte y cómo la reacción que han tenido estos distintos gremios frente a este anuncio. Quisiera comenzar entonces con Cristóbal para ver qué le parece a usted, en principio, la medida, la propuesta realizada por el gobierno y ya las reacciones tomadas por los distintos grupos de transporte. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Permítame solamente desearle un feliz año y a través suyo a quienes nos ven. Sí, efectivamente, lo hemos tomado con cierto escepticismo. ¿Y por qué decimos esto? Porque lamentablemente vemos que es una discusión incompleta. Única y exclusivamente se está tratando el tema de los costos, de la rentabilidad, etcétera, etcétera, de un gremio respetable, sí, pero que no necesariamente tiene que estar sus intereses por sobre los intereses de la ciudadanía, que en este caso hablamos del servicio de transporte público en sus distintas modalidades. Todos conocemos que lamentablemente adolece de algunas deficiencias y hoy simplemente lo que estamos haciendo es perpetuando esas ineficiencias a través de la compensación económica, que ojo, la pagamos usted, la pago yo, la pagamos quienes nos ven. Entonces creemos que es una discusión incompleta, creemos que la oportunidad de la eliminación de estos subsidios a estos rubros nos tiene que dar la opción de efectivamente hablar de estos temas. Que creo que es hora, porque creo que el servicio más costoso es el que no se lo tiene o el que se lo tiene mal. En el caso del transporte urbano, Janet, hoy en Quito, suponiendo, como ejemplo nada más, el gobierno paga alrededor de $2.000 mensuales, $1.800 al mes, por concepto del subsidio o la compensación al diésel, por alrededor de un consumo de 900 galones al mes. Hoy ya nos cuesta a usted y a mí aproximadamente $1.800 al mes. ¿Qué servicio tenemos a cambio de ello? Un servicio deficiente, inseguro, indigno en ciertos momentos. Entonces, esto creo que también sería un elemento que se tendría que incorporar a la tratativa de este tema, y no solamente hablar de temas de costos, de rentabilidades, etcétera, etcétera, de un gremio que, vuelvo y repito, es respetable, pero jamás que puede estar sobre los intereses de los ecuatorianos. Entonces tenemos dos partes aquí que son las que deberían ser analizadas antes de tomar decisiones, y es la una, el tema de costos y el tema del impacto que puede tener el incremento del precio de la gasolina, y por otro lado, ¿qué recibimos los usuarios a cambio? Que debemos recibir los usuarios a cambio. Correcto, hay algo importante, Janet, si es que podríamos hacer un manejo eficiente del servicio de transporte público en sus distintas modalidades, nosotros creeríamos, estamos convencidos de ello, nuestros análisis lo dicen, que no haría falta entregar ningún tipo de subsidio. ¿Vean? Tenemos que acabar con un sistema, un modelo de negocios del sistema de transporte que viene desde hace aproximadamente 45 años funcionando. Este sistema de negocio unipersonal, que cada propietario de una unidad de transporte maneja el tema del mantenimiento, el tema de la operación a su discreción, y que hace que lamentablemente sus costos sean mayores dado sus ineficiencias. Es que nosotros podríamos plantear un modelo de regulación más eficiente en la operación de estas compañías de transporte. Esta eficiencia podría generar menores costos, y esos menores costos se verían traducidos en menores pagos al erario nacional por concepto de estos subsidios. Pienso que son elementos importantes que se deberían incorporar a la discusión. Nos preocupa que solamente el gobierno converse con los gremios. Creo que los usuarios tenemos una voz, y no necesariamente el observatorio, cualquier otra organización, claro, se pueden hacer encuestas, se puede acceder directamente para poder conocer qué es lo que piensa y qué es lo que pide también el usuario a cambio de que, por ejemplo, se transparenten las tarifas de transporte público, como están pidiendo los distintos representantes de los gremios. Correcto, ese es el gran reto. Cristóbal, quisiera ya dar la bienvenida también a los representantes de los transportistas. Ya tenemos a nuestros ambos invitados allí. Quisiera empezar con quien llegó primero, por respeto a su tiempo, y es el representante del Servicio de Transporte Escolar. Quisiera conocer en principio cuál es su posición frente a la propuesta del gobierno de compensarles a través de una tarjeta prepago este subsidio a la gasolina que se le seguiría dando a quienes dan un transporte
de servicio público. Quisiera empezar, por favor, con nuestro otro invitado, que es el representante de los colegios. ¿Usted, verdad? No, yo soy de los taxistas. Buenos días. Empiezo con usted entonces. Por favor, deme su opinión sobre lo que le plantea el gobierno para poder compensar el incremento del precio de la gasolina. Buenos días. Verá, nosotros los taxistas, sobre todo aquí en la provincia de Guayas, nosotros no estamos de acuerdo con ese subsidio que nos va a dar el gobierno. ¿Por qué razón no estamos de acuerdo? Porque la ciudadanía siempre se hace una mala opinión del transportista. Ellos dicen que nos regalan todo. Simplemente nosotros queremos que el gobierno se comprometa a través de un decreto ejecutivo sacar a las transnacionales como Uber, Cabify, Taxi, Globo, etcétera, para poder competir y tener nuestra propia clientela y no tener una competencia desleal por parte de estas empresas transnacionales que trabajan con carros informales. Además, estamos pidiendo a través de nuestra dirigencia provincial para que también, en este caso, la Autoridad de Tránsito Municipal retire a todos los vehículos informales que no hacen competencia desleal, porque el taxista prácticamente con tanta informalidad se está quedando sin trabajo. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos de acuerdo con el subsidio porque esto va a llevar en un momento a que no se cumpla, a que más bien el gobierno quede mal con toda la transportación y después va a crear un ámbito de desesperación o a la final va a crear por parte de nuestro gremio, en este caso del taxismo, va a crear zozobra y vamos a tener que exigir los pagos a través de movilizaciones, a través de paros, etcétera. Pero entonces no le entiendo, ¿usted no está de acuerdo con el subsidio? Entonces no quiere el precio internacional de la gasolina. ¿Cuál es la propuesta en concreto? La provincia del Guayas, en este caso como gremio del transporte en Guayas, a nivel nacional, hoy a las 8 de la mañana tienen una reunión los dirigentes de las uniones provinciales de taxis del país con el presidente de la Federación de Taxis y van a resolver. Pero nosotros como gremio, como provincia del Guayas, no estamos de acuerdo y simplemente queremos que el gobierno nacional retire a las transnacionales a través de un decreto ejecutivo para que se vayan del país y no nos hagan competencia desleal con carros informales. A ver, es que son dos temas distintos. Quisiera que nos concentremos en el tema del subsidio, ¿sí? Que es lo que estamos discutiendo hoy. Si quiere, podemos tocar ese otro tema que creo que también compete, pero quisiera que me dé una respuesta concreta. ¿Ustedes qué responden frente a la propuesta del gobierno de seguirles dando el subsidio, pero a través de una tarjeta prepago para poder diferenciarlos, para poder ubicar quién realmente merece recibir ese subsidio porque da un servicio de transporte público y quién no? En los que no están todos los que están de transporte transnacionales, que los mencionó usted, y también los taxis informales. Pero sobre esta propuesta, ¿qué opina usted? Bueno, sobre esta propuesta estamos enviando igual ya a nivel de la Federación Nacional todos los requisitos que nos están pidiendo. En este caso, pues el número de placa de vehículo, el nombre del propietario del vehículo, en este caso el compañero taxista, y también el permiso de operación, para que esto sea ya tabulado a nivel de la Federación y enviado a la Agencia Nacional de Tránsito y esperar que nos llegue la tarjeta con los 270 galones que nos van a dar en principio, porque no olvidemos que ya estamos poniendo combustible de $1.85 y eso, pues, según el gobierno, lo que ha manifestado a través del ministro de Hidrocarburos, que nos van a compensar por este mes que no nos van a dar el subsidio. Pero entonces, ¿está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo con la propuesta? Bueno, la propuesta en sí, a nivel nacional, repito nuevamente como Guayas, no estamos de acuerdo, pero tenemos que acogernos a lo que diga la dirigencia nacional. Si la dirigencia nacional dice que sí estamos de acuerdo, pues tenemos que aceptarlo. Perfecto. Quisiera ir con mi otro invitado, que es el representante del Servicio de Transporte Escolar. Quisiera conocer primero su posición frente a la propuesta del gobierno. Primero, buenos días. En realidad, nosotros fuimos parte de la reunión con el gobierno con Santiago Cuestas. Hasta antes del 24 de diciembre, nosotros conocíamos de que no había el incremento en el diésel. Desgraciadamente, el 26 de diciembre tuvimos una reunión en el Ministerio Electoral. Para nosotros fue sorpresa cuando nos ponen de manifiesto de que el incremento del diésel también se iba. En ese momento comenzó a haber ciertas reuniones y comenzamos precisamente con el transporte escolar. En ese momento nosotros comenzamos a ver cuáles eran las condiciones de que se iba a dar con respecto a subsidiar el precio del combustible. Entonces comenzamos nosotros a tratar
de dónde iba a darse el subsidio y cómo se iba a manejar ese subsidio. Santiago Cuestas me dijo, te puedo subsidiar el escolar, pero no te puedo subsidiar el institucional. Le digo, ¿cómo se va a subsidiar, en este caso, a los diferentes tipos de vehículos que nosotros tenemos en nuestra modalidad? Por ejemplo, nosotros tenemos furgonetas, que es un número de combustible que utiliza de galones, lo mismo en minibuses, buses y microbuses. Me dijo, yo te puedo subsidiar solamente un promedio. Y el institucional, cóbrales a la empresa privada, cóbrales al Estado. Le digo, pero el Estado, ¿dónde va a pagar si no tiene recursos en este momento? Entonces me dijo, eso es lo que yo podría subsidiar. Entonces, en medio de todas esas circunstancias, le dije que difícilmente nosotros podríamos aceptar un subsidio de esa manera. Segundo, pero, señor... me dijo, el subsidio te lo voy a dar en forma general a todo el país en una misma cantidad. Es imposible de que se pueda dar un subsidio de esa manera porque tenemos recorridos en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, que son mayor número de kilómetros al lado de las provincias pequeñas. Entonces, es imposible de que se pueda aplicar, tomando en consideración de que yo tengo diferentes tipos de vehículos y los recorridos que son variados en todo el país. Está claro. Les ruego ser más cortos para poder hacer un debate más picado, pero quisiera, señor Guamán, simplemente consultarle lo siguiente. ¿Ustedes cuánto cobran por pasajero? Mire, el valor del transporte que nosotros tenemos a nivel escolar es diferenciado. Y eso lo hemos hecho tomando en consideración de que tenemos dos tipos de modalidades, el escolar institucional. Por ejemplo, en el colegio o en establecimientos particulares se negocia un valor diferente a lo que es un colegio fiscal. Siempre se ha mantenido ese tipo de diferenciación. Por ejemplo, en un colegio de un mismo recorrido en lo que es el fiscal se mantenía en sobre 25, 30 dólares con relación a un particular que tiene 40, 50 dólares dependiendo los recorridos. Entonces, eso también se le hizo ver al gobierno de que de alguna manera el transporte escolar, sin recibir ningún tipo de subsidio adicional, compensación de medio pasaje o qué sé yo, nosotros manteníamos esa diferenciación. Aparte de eso, nosotros teníamos ciertos contratos con el Estado, como por ejemplo con las escuelas del Milenio. En el Carchi ayer, ¿por qué se da la manifestación? Todavía no fue por el rechazo al incremento de combustible, sino que 2 meses no ha pagado el Estado, el Ministerio de Educación, y aparte de eso se terminó el contrato con las escuelas del Milenio. Ya, pero entonces, ese es otro problema. Como les digo, concentrémonos en el tema de hoy para poder ir avanzando. Y yo le quiero preguntar, ¿por qué le tenemos que subsidiar la gasolina al transporte escolar privado si es un negocio privado? ¿Por qué tenemos que asumir todos los ecuatorianos el costo de la gasolina, del diésel en este caso, que ustedes consumen? Ustedes trasládenlo eso a sus clientes. Desgraciadamente tendríamos que trasladar al padre de familia, pero le pregunto si en este momento cobro 30 dólares, ¿ustedes estarían dispuestos al mes siguiente pagar 90 dólares del servicio de transporte? El padre de familia está en condiciones cuando recibe un salario de 8 dólares. ¿Por qué lo triplica? No entiendo el cálculo, ¿por qué triplica a cada alumno? Si usted tiene un costo, usted puede hacer un costo por el bus. Y usted paga una sola tanqueada para todos, no paga un tanque por cada uno. Sí, señor, pero el tema del tanqueo, estamos hablando de que triplica el costo. Si yo tanqueaba o tenía un consumo de promedio de 250, 300 dólares en una furgoneta mensual, si el costo sube, son 900 dólares que incrementa. Pero no es solamente el combustible, junto a eso viene el incremento de otros. En la parte operativa viene un costo superior. Si en este momento con el costo de combustible, con los precios que nosotros tenemos dentro del servicio de transporte escolar, alcanza apenas para poder sostener, ni siquiera para tener contrato de choferes, porque son sus propios dueños quienes conducen su vehículo, no alcanza para renovar unidades, entonces es imposible poder sostener una actividad en la forma de cómo se está presentando con el incremento del combustible a esos niveles. Gracias. Cristóbal, ¿qué podría responder? Lo que acabamos de escuchar devela dos cosas importantes. Primero, nada se habla sobre el servicio, ¿no es verdad? Siempre se habla solamente desde la internalización de sus intereses, que es legítimo, me parece legítimo, pero no es suficiente, vuelvo y repito. Y segundo, se trata de pescar ya a río revuelto. El día de ayer en otro medio de comunicación ya escuchaba ciertos anuncios de ciertos dirigentes del transporte que causalmente también están de candidatos hoy a las elecciones gremiales en sus distintas provincias. Es decir, se está politizando el tema. Y hoy acabamos de escuchar que ya queremos ver qué posibilidad hay de no solamente hablar de temas de combustible, sino también hablamos de aplicaciones tecnológicas.
de que no solamente vamos a inflar en un porcentual de acuerdo al costo de la incidencia de este insumo, del tema del combustible, sino vamos hablando de un triple total. ¿Qué significa eso? Lamentablemente hay un sector total y completamente desorganizado. Venía escuchando, Quito ya ha aceptado el planteamiento del gobierno de esta tarjeta, que para nosotros es un error, Janet. Es un error porque lamentablemente creemos que puede ser un foco de corrupción. Conocemos, más que bien, habrá sus honrosas excepciones, pero conocemos también que el transporte no se ha caracterizado por tener una muy buena conducta, ¿no es verdad? Hoy, por ejemplo, en el transporte urbano, si entregamos una tarjeta con aproximadamente 900 galones al mes de posibilidad de consumo, le daría la oportunidad al dueño de la unidad, Janet, de solamente vender esta tarjeta y tener sentado en su casa $1.800 al mes sin prestar el servicio. Eso es lo que podría ocurrir. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la propuesta? Que esta compensación o este subsidio o este cruce de valores se dé a partir de la facturación, Janet. Es decir, usted y yo cuando vamos a una estación de combustible, inmediatamente lo primero que nos piden es el número de RUC o de cédula. Es decir, que ese consumo se registra tributariamente. Claro, pero ese es otro problema y ahora se lo preguntamos a los transportistas. ¿Pagan impuestos? Que se formalicen, ojalá. ¿Ustedes pagan impuestos? Esa es la primera, o sea, si quieren formalización y transparentación, entonces transparentémoslo todo. Y además, hablemos de todo lo que se les da, Janet. El sector del transporte tiene privilegios en la importación de vehículos, totalmente exonerados. La imposición a la matrícula anual, totalmente exonerados. La importación de lubricantes, llantas, etcétera, cualquier tipo de insumo vinculado al tema del transporte, exoneración total. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es decir... Y no afilian a sus... contratan choferes y no los afilian, no los capacitan, no los preparan. Y su operación, Janet, es la primera causa de muerte en el Ecuador de personas entre 17 y 25 años. Supuestamente son choferes profesionales y nunca obedecen las leyes. Exacto. Entonces, esta suerte de toma y daca, de un poco pescar a río revuelto a ver qué encontramos, es lo que lamentablemente nos tiene a la situación del transporte en la situación actual. Si creo, vuelvo y repito, que el gobierno está tomando decisiones inadecuadas, incompletas, creo que el análisis debe ser mayor y el sector del transporte, si es que realmente no le conviene toda esta serie de privilegios, bueno, hablemos también, ¿por qué no?, de una posible internacionalización del servicio de transporte público. Nosotros conocemos que hay operadores colombianos, por ejemplo, que están muy interesados en venir a operar el servicio de transporte público en el Ecuador. ¿Por qué no hablar de eso también? Perfecto, entonces vamos con nuestros invitados transportistas para que puedan responder. Señor Gómez, quisiera que usted me responda algunas de las preguntas. ¿Pagan ustedes impuestos, por ejemplo? ¿Y qué nos dice del servicio? Porque usted pide, por ejemplo, que Uber y Cabify salgan del país, pero no nos ofrece nada a cambio de mejorar el servicio. Mire, yo le pongo un tema. No hay taxi al que uno se suba que tenga vuelto. Nunca tienen vuelto. Entonces redondean, uno les da $5 y no tienen vuelto de una carrera de 3. Entonces o uno tiene que pelearse o uno tiene que perder tiempo hasta que cambien el billete o uno tiene que dejarles los $5. Entonces ustedes dan un pésimo servicio. ¿Qué ofrecen a cambio? Y respondan por favor esto de si ustedes pagan impuestos, afilian a sus empleados, al Seguro Social. O sea, ¿qué ponen ustedes pues a cambio de pedir tanta cosa y de causar caos siempre en el país a través de la paralización del transporte? Bueno, nosotros como choferes profesionales y como taxistas, nosotros pagamos nuestros impuestos, como todo ciudadano ecuatoriano. Nosotros compramos repuestos importados, compramos lubricantes importados. Es decir, a nosotros no nos regala nada el gobierno. Lo que dice el señor panelista que está allá en Quito está muy equivocado. Nosotros prestamos un excelente servicio. Si usted analiza, recién acabamos de pasar un censo, tanto taxistas como expresos escolares. Y tal es el caso que hemos aprobado el censo, más de 9.600 unidades. Y prestamos ahora en Guayaquil una renovación de parque automotor de excelencia. Tenemos un propio aplicativo como la Unión de Taxis lo creó, que se llama Un Taxi. Es decir, trabajamos con unidades modernas, prestamos el servicio con aire acondicionado, choferes debidamente preparados, uniformados, choferes que a través del aplicativo cobran con el taxímetro. Es decir, nosotros prestamos un excelente servicio en la ciudad de Guayaquil. No sé allá en la ciudad de Quito los compañeros taxistas, pero aquí en Guayaquil, yo hablo por la provincia de Guayas, hablo por la ciudad de Guayaquil. Aquí, usted en Guayaquil ya no ve el taxi obsoleto.
el taxi con el portalamenta amarrado con una piola, en la puerta con un picaporte. Usted ahora ve aquí unidades modernas. Y aquí, lamentablemente, tenemos desde el año 2003 que no nos han modificado la tarifa. Estamos en esa conversación con la autoridad de tránsito y posiblemente ya en este mes, el próximo mes, nos modifiquen la tarifa. Ya tenemos un nuevo tarifario que simplemente estamos en conversaciones para poderlo aplicar y ahora sí trabajar con el taxímetro. Es decir, nosotros como operadores de taxi aquí en la ciudad de Guayaquil prestamos el servicio de excelencia a la ciudadanía. Tal es el caso que en esta época de calor, usted ve, y si viene a la ciudad de Guayaquil, los compañeros taxistas trabajan con aire acondicionado. Es decir, ese es el servicio de excelencia. Y nosotros sí tenemos el vuelto, tenemos el sueldo, no como usted lo dice, que no tienen el sueldo. Bueno, le puedo dar fe. Le puedo dar fe. Bueno, eso es allá en la ciudad capital, pero no acá en la ciudad de Guayaquil. No, allá en Guayaquil también. También he tomado taxis allá en Guayaquil. O sea, lo he comprobado y por eso se lo digo. ¿Sí? A uno le ven la cara también. Tal vez le ven la cara a quien no le pueden dar, creen que no le pueden dar el vuelto. Pero eso es un pésimo servicio y eso es un abuso al usuario, sea quien sea, tenga o no tenga o lo que sea. Pero usted dice que paga impuestos por lo que compra, por sus compras, por la compra de repuestos, por la compra de aceite, por los mantenimientos. Pero usted no paga impuestos por su servicio profesional como hacemos todos los ecuatorianos. Ustedes ese impuesto no lo pagan. Entonces empiecen a pagarlo para poder saber cuánto trabajan, cuánto ganan y cuánto devengan también, cuánto aportan también al Estado para reclamarle todo lo que le reclaman. Pero si ustedes no pagan impuestos, entonces no podemos saber, porque se oponen, por ejemplo, a la tarjeta prepago. ¿No será que con esa tarjeta prepago se va a transparentar realmente cuánto consumen? ¿Y cuánto se contrabandea también? Porque hay gente que compra la gasolina y la revende. Entonces eso tenemos que evitarlo. No podemos financiar los negocios oscuros de la gente. Cojan la tarjeta prepago y demuestren que consumieron lo que consumieron. Y sobre eso se paga un subsidio. Y el resto ya no. ¿Qué le parece a usted? Mire, el taxista trabaja 12, 14 horas aquí en la ciudad de Guayaquil. Y no consumimos 9 galones, consumimos más galones. Consumimos alrededor de 12, 13 galones diarios. El taxista también trabaja en la noche. Ese vehículo trabaja las 24 horas, es decir, son más de 20 galones que se está consumiendo al día. Entonces 9 galones nos queda muy corto. Entonces nosotros pagamos los impuestos, como le repito nuevamente, cada 6 meses el compañero taxista declara sus impuestos, yo como profesional lo declaro cada mes. Es decir, aquí, como la ciudadanía a veces dice, al taxista le regalan todo, al transportista le regalan todo, pero no es cierto. Pónganse en los zapatos de un compañero taxista que trabaje 12 horas diarias aguantando sol, polvo y todo, inclusive hasta informalidad. Es decir, aquí hay una competencia desleal en la ciudad de Guayaquil y ustedes no dicen nada, simplemente se dedican a criticar al compañero transportista, pero ustedes no dicen que aquí el vehículo informal prácticamente es el que está consumiendo lo que el Estado le da al transportista. Es decir, llevándose a los usuarios, haciendo una competencia desleal al compañero taxista. Por eso, pero si el taxista informal tiene que pagar el precio de la gasolina, ¿qué es? Ya ustedes tienen una ventaja. Pero yo le digo, usted dice que consume 20 galones o 12 galones, no recuerdo lo que dijo ahorita. 12 galones. Y que le están compensando muy poco. Pero por eso transparentémoslo, porque usted dice y los otros dicen. Y con una tarjeta prepago donde usted demuestre cuánto ha consumido, entonces eso va a transparentar las cosas y se les va a poder, me parece que si es que consumen lo que consumen, que se les compense sobre lo que consumen. Quisiera ir con mi otro invitado, porque ya tengo que ir cerrando este debate. Por favor, si usted me pudiera, señor Guamán, si usted me pudiera decir, aclararme, ¿qué ofrecen ustedes para mejorar el servicio? Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes todos cuentan con cinturón de seguridad para los niños. En el servicio privado que uno paga, y que uno paga mucho más que la tarifa normal, subsidiada, que garantiza el Estado, pues uno paga, digamos, haciendo el sacrificio porque le brindan un servicio con garantía de seguridad para los niños. Pero eso es una generalidad. ¿Se le da ese servicio también a los niños que están en las escuelas fiscales y públicas? Mire, nosotros dentro de los vehículos de transporte escolar, primero que tenemos que cumplir una revisión técnica vehicular. Para poder cumplir eso, nosotros tenemos que tener los cinturones de seguridad. Es más, nosotros tenemos un disco pare que el Estado, como Estado, supuestamente le puso como una norma internacional que se ha convertido en un adorno. No se socializa, nadie sabe para qué sirve el disco pare, y sin embargo las unidades de transporte escolar lo cuentan a nivel de todo el país. Aparte de eso, de que nosotros pagamos impuestos, por supuesto, nosotros entregamos facturas a los padres de familia.
Nosotros tenemos contratos con los establecimientos educativos y lo que más hemos pedido es garantía de seguridad porque nosotros transportamos a lo más preciado, en este caso a los niños. Nosotros estamos hablando de un transporte de niños, no estamos hablando en lo que acabo de escuchar de parte del panelista, en donde dice que recibimos privilegios de subsidios. Yo le pregunto que él vaya a una casa comercial de una furgoneta en donde si nosotros tenemos algún subsidio, alguna prebenda de los carros exonerados. Le pregunto que vaya a ver si nosotros ponemos en una gasolinera o compramos lubricantes que estén exonerados de aranceles. No lo hacemos al menos dentro de mi servicio de transporte escolar. No tenemos esos privilegios a los cuales se referencia. Habló del transporte público. No se confunda un servicio con el otro. Yo respondo a mi servicio, que es en este caso el servicio de transporte escolar. Y nosotros cumplimos con lo que está establecido. Es más, nosotros tenemos los llamados puntos de emisión como medios de facturación en donde el transportista factura al padre de familia y está en la obligación de facturar. Es más, hemos pedido al SRI de que se haga el seguimiento respectivo con el fin de que exista la cultura de facturación. Y con eso estamos cumpliendo con la ley. Perfecto. Al menos usted puede ver dentro de los vehículos de transporte escolar, llevamos la capacidad, contando de que un niño, desde la edad que sea, tiene el puesto de una persona adulta porque es un ser humano y cuenta con un cinturón de seguridad. Perfecto. Quisiera entonces la que usted demostración responda. Está clara con la respuesta que voy a dar. El señor no conoce que el servicio de transporte terrestre en el Ecuador es un servicio público. Artículo 46 de la Ley de Tránsito, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Al ser un servicio público está concesionado por el Estado a la prestación de un privado. El Código de la Producción establece exenciones en el orden tributario para los operadores que presten servicios de orden público por delegación. Es que el señor no conoce esto, qué lástima, una ineficiencia más. El tema de las compras en volumen, por ejemplo. Todos conocemos, nuestra mamá nos decía que es diferente comprar las papas por libras que por arrobas, ¿no es verdad? Es decir, este tipo de ineficiencias, lo que se hace es trasladar esos costos a quienes, a nosotros, Janet, a quienes nos ven, a través de un subsidio o a través de una tarifa. Aquí está la demostración clara de que el sector del transporte en sus distintas modalidades son ineficientes. Y para cerrar nada más, Janet, queremos rechazar enérgicamente el pronunciamiento del día de ayer por parte del sector del transporte de amenazarle al gobierno, amenazarnos a nosotros con una paralización este 16 de enero. No lo vamos a permitir. ¿Qué queremos decir con eso? Que si es que esto se da en el Ecuador, seremos nosotros quienes pondremos las denuncias en el orden penal, porque esto es un delito, porque ya basta. Se ha permitido en este año, en el año 2018, alrededor de 7 paralizaciones, Janet, y no ha pasado nada por parte de las autoridades. Bueno, sirvámonos nosotros para estar bien servidos, dice el dicho, ¿no es cierto? Nosotros sí pondremos las denuncias respectivas y sí procuraremos para que hayan las sanciones del caso. No vamos a permitir que por intereses personales, que por intereses de gremio o por ineficiencias se caotice el Ecuador. Y bueno, por último y simplemente para cerrar, agradeciéndoles por estar esta mañana a los tres. El tiempo siempre es cruel, tengo otro invitado y ya me queda cortísimo tiempo, pero creo que a los señores que están invitados no les compete el tema de los accidentes de tránsito, que es más para el transporte interprovincial, el transporte público de buses, que son los que menos obedecen las leyes, son los que se quedan con las licencias sin puntos, después lloran y toca devolverles los puntos en las licencias para que vuelvan a cometer las mismas infracciones y les vuelvan a quitar los puntos y causen tanta muerte. Por favor. Y además que ponen choferes, no les ponen el seguro social, no les pagan formalmente, pero eso sí piden y piden y piden y piden todo, paralizan todo, amenazan y no nos dan lo que necesitamos los usuarios a cambio. Seguridad, responsabilidad, capacitación de las personas y sobre todo un excelente servicio. El día que ustedes den un excelente servicio, no va a haber multinacional de transporte que les gane. Eso es así. Lo que queremos los usuarios es un buen servicio y el que nos dé el buen servicio, ahí nos sentamos y uno paga, inclusive paga lo que le pidan por un buen servicio. Así es. Gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. Vamos a un corte comercial y al regreso nos acompañará Luis Hernández, vocal del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que tiene pendiente el Consejo ya previo a las próximas elecciones. Quédense en Teleamazonas.